Mi nombre es Pamela Arias, soy interna de sexto año de medicina y les vengo a dar tips de cómo preparar un póster científico para presentarlo en un congreso nacional o uno internacional. Eh, lo primero de todo es que el póster tiene que ser visualmente atractivo. Como el póster en el fondo es un medio visual en el cual uno resume su investigación, entonces tiene que ser algo que llame la atención y que sea atractivo para que la persona cuando lo lea saque una conclusión, un resumen de la investigación y además que no sea como engorroso leerlo. Entonces es importante preguntarse cuando uno está planificando su póster qué es lo que quiere comunicar y qué es lo que quiere que la persona se lleve después de leerlo. Por lo tanto, es importante dar énfasis, por ejemplo, en el título, en la introducción y en la conclusión, que son las partes más relevantes del póster y es lo que uno primero ve. Entonces, tenemos los componentes de un póster. Eh, el título tiene que ser llamativo, tiene que hacer que el lector se interese en él y tiene que ser breve, no puede ser un título muy grande, tiene que ser como una línea y media, a lo más dos, y tiene que resumir bien la investigación. Y en el título, la idea es que nunca se ocupen siglas o hay que explicar las siglas porque nosotros no sabemos cuánto sabe el resto de acerca de nuestra investigación. Sobre todo en los congresos de estudiantes, en verdad uno tiene como muchos tópicos distintos, muchas áreas distintas, entonces uno nunca tiene que asumir que la gente sabe todo. Así que hay que explicarlo siempre las siglas y no ponerla en el título. En la introducción eh, tiene que ser breve, introducir cuál es el problema, el contexto en el cual se plantea la investigación y para que el lector entienda en el fondo cuál es la hipótesis o cuál es la pregunta que queremos responder y por qué es importante. Entonces la introducción es una breve contextualización acerca de qué se trata la investigación. Luego podemos poner la hipótesis, que en el fondo, bueno, la hipótesis es la parte más relevante de la investigación porque es la columna vertebral por el cual se mueve una investigación. Por lo tanto, hay que explicitarla en el póster y, y también en el fondo es súper relevante que esté ahí. En cuanto al objetivo, es resumir qué se hizo en breves líneas. Puede ser un objetivo general o también hay gente que le gusta poner como más específicos, pero como en los pósters hay menos espacio, generalmente se pone solamente un objetivo que resuma que se hizo en la investigación completa. Y en los materiales y métodos, en el fondo se pone cómo se hizo la investigación y qué se hizo para cumplir los objetivos. Con más detalles, por ejemplo, se pone el N, cuántas muestras, qué tipo de muestras, si se ocupó un tratamiento, se ponen las dosis, el tiempo de administración, la vía de administración. Se deja en claro los grupos que hay, si hay un control y un grupo que está siendo tratado, o, o cómo es la muestra, caracteriza la muestra. Se pone como qué análisis estadístico se realizó y si está aprobado o no por el Comité de Ética en Animales, por ejemplo, o en humanos. La idea de esta primera parte es la que tiene más texto de todos los pósters. Por lo tanto, es importante eh, utilizar figuras, tratar de resumir lo que más se pueda y no llenar de texto esta parte del póster, aunque sea un poco complejo de resumir. La idea es que no tenga tanto texto. Por ejemplo, en este póster que presenté el año 2017, fue uno de los primeros pósters que hice. Y acá la introducción en verdad tiene solamente 5 líneas, que es un poco de contextualizar cuál es el problema con la hipoxia crónica, se dan prevalencia de enfermedades y se deja planteada la hipótesis con respecto a la introducción. El objetivo es un objetivo súper general y los métodos, a pesar de que es muchos, intenté como resumir lo que más pude y poner esta figura que muestra una línea de tiempo de cómo fue la administración del fármaco durante la investigación. Entonces, eh, la idea de ocupar es como estos apoyos visuales y para que el lector se le haga más fácil comprender qué es lo que se realizó.
Con respecto a la presentación de los resultados, la idea es que siempre sea como algo gráfico más que algo escrito, si es que se puede. Entonces acá mis resultados son básicamente solo gráficos. Y en el caso de los resultados hay que tener harto ojo con que estén todos en el mismo formato, de que estén presentes las leyendas debajo de todos los gráficos, señalando las figuras, señalando qué es cada gráfico, y poner si son significantes, si son significativamente distintos o no, con un asterisco, una estrella o lo que sea, para cuando una persona lo lea visualmente sepa que esos gráficos son significativamente distintos, porque hay veces donde los gráficos son. Entonces es necesario siempre eh, tener ese apoyo visual que ayuda a las personas a comprender más rápido de qué se trata ese gráfico. Y que los ejes también siempre tengan un nombre, el eje X con el eje Y. Y con respecto a los resultados, la idea es siempre ponerlo de forma visual porque es más fácil o ayuda a tener menos texto en los posters. Y con respecto a la discusión y las conclusiones, no es repetir los resultados de nuevo, sino que se hace una conclusión en general acerca de la investigación y cómo estos hallazgos aportan en el fondo al conocimiento o a resolver nuestra hipótesis o nuestro problema inicial. Y siempre poner el agradecimiento y el financiamiento en alguna parte del póster, en este caso yo los puse acá abajito. Y también uno puede agregar la referencia más pequeña en alguna parte del póster. Entonces eso es como de forma global cómo se compone un póster, las partes que debería tener siempre. Sobre los tips que hay, el primer tip y el más importante es que hay que evitar de sobrecargar de texto el póster porque en verdad se hace engorroso leer un póster que tenga demasiado texto. Entonces la idea es ser resumir, ser creativos en generar figuras, en hacer gráficos y y utilizar esto para explicar, por ejemplo, el modelo de investigación o, por ejemplo, los resultados. En esta diapo, por ejemplo, hay una página que se llama BioRender, que es gratis, uno tiene que solamente inscribirse y uno puede hacer diapositivas con ciertas figuras que tiene la página. Entonces, por ejemplo, esta ratita está parte de la página, hay implementos de laboratorio, hay diferentes como áreas de conocimiento, por ejemplo, no sé, ahí revisaba que había de inmunología, de fisiología, de un montón de áreas distintas en las cuales uno puede buscar figuras y en verdad quedan súper bonitas. Entonces, para no estar buscando en Google Imágenes o cosas así, esta página ayuda harto para formar figuras lindas que se pueden poner en los pósteres e incluso también en los papers porque no tienen derecho de autor. Entonces pueden ser utilizadas por cualquier persona. Entonces para que tengan ese tip de BioRender que lo ayude a hacer figuras lindas para poner en los pósteres, en las presentaciones de PowerPoint o incluso en paper si quieren publicar. Otra cosa es que hay que utilizar una letra y un fondo que permitan una fácil lectura. Entonces, por ejemplo, si van a ocupar un fondo claro, ocupar letras oscuras. O si van a ocupar un fondo oscuro, ocupar letras que sean muy claras, para que no se confundan los colores entre ellos, porque es típico que en PowerPoint las cosas se ven súper bien, pero luego cuando uno las imprime, eh, hay un cambio de color y de repente no se ven bien. Entonces siempre ocupen colores que sean bien distintos entre ellos para que, aunque la impresión eh, se cambie el color, definitivamente no pase nada en el póster. Y evitar utilizar muchas siglas si se pueden ocupar, porque en los pósters en general uno tiene que resumir y hay poco espacio, entonces uno puede ocupar siglas, pero tratar de evitar que sean muchas, porque eh, genera que el lector como que no pueda comprender bien lo que está leyendo si es que hay muchas siglas, tiene que volver de nuevo a la parte donde están las siglas y volver a releerlas, si es que por ejemplo no conoce el tema, y se hace complejo de leer el texto. Entonces, evitar ocupar tantas siglas y si uno tiene que ocuparla, explicar el significado al menos una vez en la introducción, por ejemplo, o modelo y método, ya, pero no ocupar siglas
porque sí, sin haberla explicado. Entonces, por ejemplo, acá hay un póster antes de una revisión y después de una adecuación y una revisión para hacerlo más lindo. Y acá vemos, por ejemplo, la introducción que tiene muchas líneas, tiene como 10 líneas, y también no se alcanza a ver bien, pero en la introducción estaba un poco como con materiales y métodos. Entonces, la introducción, la idea es solamente contextualizar la investigación y dar un, un pequeño resumen de por qué la investigación es importante. Todo el resto se deja en las partes que corresponden. Entonces, acá también la metodología, existe como que se puede resumir mejor y ocupar mejor el espacio cuando se habla de la metodología. Y acá los resultados, por ejemplo, estaban muy pequeñitos. Este gráfico que estaba acá arriba no se veía muy bien. Y estos gráficos que a lo mejor no son tan relevantes que se vean tan grandes, estaban muy grandes. Entonces, luego de eso, cuando se revisó este póster, la introducción se hizo más corta. La metodología también se acortó harto y se pusieron todas las cosas más relevantes, porque en el póster no necesariamente tiene que estar toda la investigación, solamente tiene que estar un resumen que sea comprensible para el resto de las personas. No todo el aspecto de la investigación, porque claramente las investigaciones son complejas y tienen muchos detalles, pero la idea de la metodología es poner lo más relevante. Y los resultados se hicieron con colores bien distintos entre ellos. Se pusieron las leyendas y los gráficos, algunos fueron cambiados por tablas. Las tablas se pueden utilizar, pero la idea siempre es utilizar algo más que sea como visualmente más atractivo. Pero en este caso fue súper bueno cambiar de estos gráficos que son engorrosos de leer a tablas que son mucho más simples. Y se expuso la conclusión solamente en 4 puntos para hacer un resumen del póster. Entonces la idea es poner menos texto y hacer como que sea visualmente más atractivo el póster en este caso. También tener ojo, por ejemplo, con cuando uno presenta los resultados, presentarlo con colores bien distintos, porque, como les contaba antes, de repente cuando uno ocupa escalas de colores, como escalas de azules o escalas de amarillos, por ejemplo, cuando uno le imprime cambian mucho. Entonces, siempre ocupar colores bien distintos. Entonces, otra serie de tips es ocupar lo que decía recién, ocupar colores que sean fácilmente distinguibles en los gráficos y las figuras. Recordar que el póster es un complemento a la presentación y lo que ustedes digan cuando están exponiendo el póster es lo más relevante. Entonces siempre ocúpenlo como un apoyo visual para explicar los gráficos, para explicar qué se hizo y no solamente hacer una lectura del póster porque la presentación se torna como monótona y aburrida. La idea es que ustedes aprovechen de que están presentes al lado de su póster y puedan explicar con más detalle y cosas relevantes que ustedes creen que a lo mejor no pudieron incluir en el póster o que requieren mayor explicación. Entonces, para hacer esto es muy importante practicar previamente la presentación para que evitar como improvisar y que no se le olvide qué tiene que decir. Y además para tomar en cuenta el tiempo que tienen las presentaciones, porque generalmente en los congresos, cuando las personas te evalúan, uno tiene 10 minutos o 15 minutos para presentar todo el póster, o incluso menos. Entonces, la idea es como haberlo presentado antes, haberlo practicado antes, para que cuando llegue el momento sepan exactamente qué decir y no se les olvide los detalles. Entonces, practicar previamente es súper importante. Esto, sí, también hay por ejemplo, si ustedes quieren saber si las letras están bien o no, pueden ocupar, por ejemplo, presentar el póster como en PowerPoint en alguna pared o algo así, para ver si efectivamente las letras tienen como el tamaño que quieren o se ven adecuados. O bien ocupar en el PowerPoint abajo, poner la escala al 100% y ver qué tan grandes son las letras. Eso para, antes de imprimirlo, para evitar de que tenga errores y cosas así. Entonces, eso es un tip. Y sobre todo en póster que se presentan en congresos internacionales, siempre tienen que estar en inglés. Entonces uno tiene que practicar antes su
su speech